Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros está de pie sobre promesas. Hay quienes esperan la gracia de la sanación, quienes anhelan salir de las deudas, quienes suspiran por encontrar un cónyuge santo, quienes acunan el deseo de iniciar un nuevo trabajo. En lo hondo sabemos que Dios nos ha hablado. Sin embargo, al mirar alrededor, no vemos señales de cambio. Todo parece igual que hace muchos meses. Y justo en ese recodo frágil, fácilmente soltamos un suspiro y nos decimos, quizá nunca lo logre. Quizá ya es demasiado tarde. Quizá este sueño no es para mí. Hermanos, el libro de los Proverbios nos ofrece una palabra penetrante. La persona queda atada por las palabras de su boca. La palabra no es solo un sonido que pasa, sino una semilla sembrada en nuestro corazón y en la historia. Cada vez que nuestros labios pronuncian algo, estamos insuflando aliento a lo que decimos. Sea bueno o sea malo, pensar negativamente es difícil de evitar. A todos nos ha cruzado la idea, tal vez no se puede. Pero entre el pensamiento fugaz y la palabra pronunciada existe una pausa sagrada. En esa pausa estamos invitados a elegir: o bien profesamos la fe o bien guardamos silencio. Si no podemos decir algo bueno, por favor, no digamos nada. Es mejor el silencio que prestar nuestro aliento a la derrota. En el libro del profeta Jeremías, Dios llama a un joven tímido a ser profeta para las naciones. Jeremías responde: soy demasiado joven, no sé hablar. Y de inmediato Dios frena esas palabras. No digas que eres demasiado joven, porque Él sabe que si esa frase se repite, se vuelve una cadena que amarra el futuro. Dios no castiga el miedo, protege nuestra boca para que la semilla de la vocación no se marchite por palabras negativas. En otro relato, en el primer capítulo del Evangelio según San Lucas, Zacarías escucha del ángel el anuncio del hijo prodigioso que nacerá. Él se confunde y duda, pues ya es anciano. Dios, que conoce la fuerza demoledora de las palabras, permite que Zacarías permanezca en silencio hasta el día del nacimiento, como si pusiera un centinela a la puerta de su boca para que el proyecto de amor no se malograra. Sé que en casa, en el hospital, en el trabajo, muchas veces nos cansamos de esperar. Oramos y la puerta sigue cerrada. Sembramos y el brote no asoma. Entonces empezamos a explicar nuestro abandono. Soy demasiado mayor, no tengo capacidad, perdí la oportunidad. Suenan razonables, pero tales palabras son hilos de telaraña invisibles que cruzan el camino de la gracia. Imaginemos la respuesta de Dios bien en camino, como un mensajero con sanación, promoción, justicia. Pero al acercarse, el ángel nos oye repetir: no pasará nada. El problema es demasiado grande. Nadie se fija en mí. Esas palabras son una señal roja de alto que retrasa la visita de la gracia en nuestra vida. No porque Dios nos quiera castigar, sino porque respeta nuestra libertad y nuestra colaboración. Nos estamos atando con lo que decimos. Por eso, aprendamos un hábito nuevo. Cuando la mente se agite, cuidemos la puerta de la boca. Si todavía no podemos alabar, guardemos silencio. Si aún no vemos salida, no proclamemos sin salida.
al hablar de la salud. No nos apresuremos a decir nunca mejoraré, más bien susurremos: el Señor es mi médico, Él me restaurará, Él llevará a cumplimiento los días de mi vida. Al hablar de la familia, no decretemos, no podemos reconciliarnos, proclamemos: el amor de Dios es más fuerte que nuestras grietas, Él tiene sus caminos. Al hablar del trabajo, no sentenciemos: no estoy a la altura. Digamos: estoy ungido para la fidelidad, la gracia de Dios completa lo que falta en mí. A veces nuestros hijos se presentan a puertas de selección muy exigentes, donde se nos dice que solo hay 1% o 5% de posibilidades. Es fácil, sin querer, sembrar en ellos una frase de rendición. Pero un padre o una madre de fe dirá así: hijo, estás en la palma de la mano de Dios. Él ya eligió el camino, aunque el mundo diga que hay 1% o 5% de opciones. Con Dios sigue siendo 100% de oportunidad para que su voluntad se cumpla. No es ilusión, es humildad que entrega el resultado a Dios, mientras nosotros hacemos con diligencia nuestra parte. Queridos hermanos y hermanas, la palabra es oración. Cada frase que pronunciamos es una plegaria, para bien o para mal. Si decretamos sin cesar, no se puede. Elevamos una oración exhausta. Si aprendemos a decir: lo superaré por aquel que me fortalece, elevamos una oración de esperanza. No siempre podremos sentirnos fuertes. Habrá días en que solo alcanzaremos a guardar silencio, cobijados bajo las alas de Dios. Ese silencio también es un acto de culto. Rehusamos dar nuestro aliento a la oscuridad, y cuando amanezca volveremos a pronunciar la luz. Doy gracias al Señor, que hace maravillas. Les propongo una práctica sencilla. Pongan un centinela en la puerta de la boca. Cada mañana, antes de afrontar lo imprevisible, digan una bendición sencilla: Señor, creo que estás actuando tras bastidores. Creo que tu gracia me basta. Elijo hablar tu palabra, o elijo guardar silencio. Y durante el día, cada vez que quieran soltar una queja, deténganse, respiren y recuerden que la palabra modela el destino. Cambien el lenguaje de la queja al agradecimiento, del lamento a la confianza, del desánimo a la perseverancia. Y no olvidemos: Dios no se olvida de sus promesas. El hecho de que no veamos no significa que en el cielo nada ocurra. Tras el telón de la historia, Él dispone personas, tiempos y circunstancias. Aleja lo dañino, acerca lo necesario. Nuestra parte es no retrasar la gracia con palabras de rendición. Cuando no podamos hablar bien, guardemos silencio. Y cuando tengamos fuerzas, proclamemos una palabra de fe. Entonces veremos a su tiempo cómo se abre la puerta, se cumple la promesa y nuestro corazón estalla en paz. Queridos hermanos y hermanas, a menudo pensamos que si Dios quiere bendecirnos, Él lo hará sin importar lo que digamos o cómo vivamos. Pero la Sagrada Escritura nos enseña una sabiduría distinta. Dios nos invita a colaborar por medio de la fe expresada en la palabra y en la vida. La palabra no es un truco mágico, sino un signo del corazón creyente y una puerta por la que entra la gracia. Por eso la Iglesia nos exhorta a poner una guardia en la boca, es decir,
a cuidar lo que pronunciamos, especialmente en los días difíciles, cuando el cansancio nos arrastra con facilidad hacia la queja y la oscuridad. Hay quienes han cargado una enfermedad durante muchos años y, sin querer, suspiran tal vez nunca sanare. Hay quienes tropiezan en los estudios, en el trabajo, en la familia y dejan escapar: solo doy para esto. Estas frases suenan sinceras, pero en realidad están profetizando fracaso para sí mismos. No les pido que nieguen el dolor, les pido que no engendren tinieblas dándoles un nombre definitivo. Cuando no repetimos la palabra negativa, esos pensamientos negativos mueren antes de nacer, no echan raíz ni se vuelven realidad. En cambio, si los alimentamos con nuestra voz, estamos estampando nuestra firma en una sentencia autoimpuesta. Entonces, ¿qué hemos de decir? Digamos lo que Dios dice. Digamos la verdad de la fe en medio del desconcierto de las emociones. En vez de decretar nunca saldré de deuda, podemos decir: el Señor es quien provee. Enséñame templanza y fidelidad, y abre las puertas que deben abrirse. En vez de repetir: esta enfermedad me aplastará, aprendamos a decir: Señor, restáurame según tu voluntad. Lleva a cumplimiento los días de mi vida. Al hablar así, no obligamos a Dios a hacer lo que queremos. Abrimos el corazón para que su voluntad repose en nosotros, para que Él ajuste nuestro interior, nuestro camino, nuestros hábitos y nos conduzca a elecciones sabias. Les propongo una imagen fácil de recordar. Cada frase es como una tarjeta de invitación enviada al porvenir. Si invitamos el cansancio, el desánimo y la queja, mañana será propenso a acoger a esos huéspedes. Si invitamos la gratitud, la esperanza y la perseverancia, mañana tendrá lugar para la paz y la bendición. Cuando decimos: jamás aprobaré álgebra, soy malo para las matemáticas, no me entra en la cabeza. Estamos cerrando la inteligencia con una etiqueta autoimpuesta. Pero si nos atrevemos a cambiar la frase: puedo aprender con la ayuda de Dios, seré perseverante, haré preguntas y buscaré guía, entonces estamos invitando la sabiduría a nuestra casa. La palabra no hará la tarea por nosotros, pero puede encender la voluntad, impulsarnos a dar el paso siguiente y a traer manos que ayuden. Recuerdo a pastores que al comenzar su ministerio temblaban, escuchaban por dentro muchas voces que los frenaban: te falta experiencia, no eres capaz, nadie te escuchará. Podían repetir esas frases y aflojar las rodillas, pero en la oración aprendieron a cambiar el lenguaje. Estoy bendecido para servir, yo no basto, pero la gracia de Dios basta. Dame fidelidad en lo pequeño. Y paso a paso, Dios se valió de su debilidad para manifestar su poder, no con despliegue ruidoso, sino con mansedumbre, perseverancia y amor por el rebaño. Cuando el modo de hablar cambia, también cambia el modo de vivir: más humildad, más diligencia, más escucha, más apertura a las oportunidades. El libro de Josué narra algo sorprendente. Al llegar a Jericó, la ciudad estaba rodeada por una muralla alta y gruesa, aparentemente inexpugnable. Dios no les mandó un plan militar, sino una disciplina sagrada: marchar en silencio, día tras día, y guardar la boca. Solo cuando llegó el tiempo de Dios, resonó el clamor y la muralla cayó.
¿Por qué el silencio? Porque el Señor conoce la fuerza contagiosa de la queja después de unas vueltas. Seguro, alguien diría en voz baja, esto no sirve, la muralla es demasiado gruesa, nos hemos equivocado. Y esas palabras podían contagiar a todo el pueblo. Por eso el silencio se volvió una custodia santa, una valla que protegía la fe todavía frágil, para que no se erosionara con murmuraciones testarudas. Reconocen las murallas de su propia vida. Tal vez sea un hábito dañino que cuelga desde la juventud. Quizás sea el miedo al fracaso que nos impide comenzar. Quizás sean veredictos pesados colgados sobre la familia. Nosotros no podemos cambiar. Cada día rodeamos esas murallas con oración, con trabajo, con pequeños pasos de fidelidad. Y en ese camino necesitamos aprender un tipo de silencio. Silencio ante la tentación de enumerar quejas. Silencio ante el impulso de compararnos. Silencio frente al deseo de demostrar. Cuando todavía no podamos decir algo que edifique, guardemos silencio. No permitamos que las negaciones quiten fuerza a la comunidad, a la familia, al propio corazón. Pero el silencio no significa cerrarse. El silencio es para escuchar, para oír la voz de Dios que reeduca nuestro modo de hablar, del no puedo al con tu gracia. Aprenderé a caminar. Del todo está perdido al arreglaré lo que esté en mi mano. Del nadie me ayuda al buscaré un compañero de camino y yo mismo seré apoyo para otros. Al transformar las palabras, desplazamos el centro del yo impotente al Dios todopoderoso y manso que nos modela mediante lo pequeño. Alguien puede decir, solo hablo para desahogarme. Lo entiendo. Todos necesitamos ser comprendidos. Sin embargo, hay una frontera sutil entre contar para sanar y encarcelarse en un relato que se repite. La queja puede volverse costumbre y la costumbre modela nuestra mirada sobre Dios y sobre nosotros mismos. Por eso podemos ensayar un nuevo ritmo cuando relatemos una dificultad, digámosla con verdad, pero añadamos una profesión de fe. Por ejemplo, estoy cansado y todo parece lento, pero creo que Dios sigue actuando. Dame, Señor, perseverancia y sabiduría. Esa profesión no niega la realidad, enciende una lámpara dentro de ella. Y recuerden algo para no desanimarse, el silencio de Dios no es ausencia. El hecho de no ver cambios no significa que en el cielo nada ocurra. Tras bastidores, el Señor está ordenando. Fortalece nuestro interior, nos ejercita en la paciencia, nos hace encontrar a las personas indicadas en el momento oportuno. Nuestra parte es no frenar la gracia con palabras de rendición. Cuando no podamos decir algo bueno, guardemos silencio. Y cuando tengamos fuerzas, pronunciemos una palabra de fe. Llegado el tiempo señalado, la muralla cae, no porque gritemos más fuerte, sino porque el corazón se ha aquietado en Dios. Por eso los invito a escoger con cuidado las tarjetas de invitación de cada día. Inviten la paz y no la tensión, la esperanza y no el pesimismo, la verdad y no el autoengaño, la misericordia y no el juicio. Digan palabras que levanten a los hijos, al cónyuge, a ustedes mismos. Y cuando el cansancio sea grande y no sepan qué decir, dejen que una frase breve se vuelva aliento. Jesús, en ti confío. Con esa oración
Custodiamos la puerta de la boca y abrimos de par en par la puerta del corazón para que entre la gracia. Queridos hermanos y hermanas, hay tramos del camino en los que seguimos avanzando en silencio y parece que nada se mueve. Cada día continuamos el trabajo, la oración, el amor, como quien da vueltas alrededor de una muralla gruesa, una y otra vez. En el corazón resuenan susurros: ¿habré entendido mal la voluntad de Dios? ¿Acaso nada cambia? ¿Será inútil todo esfuerzo justo allí? El Señor nos invita a permanecer firmes en la prueba, a dejar que los pensamientos negativos mueran antes de nacer en el borde de los labios, a no permitir que se conviertan en palabra ni echen raíz en el corazón. Tal vez estén en el día 5 o en el día 6 de ese itinerario simbólico, es decir, han perseverado 1 año, 2 años, quizá muchos. El corazón quisiera apurarse, pero la gracia enseña paciencia. No concluyan con prisa, que si Dios quisiera, ya habría pasado hace tiempo. No suelten suspiros que endurecen el alma. Ya no tiene sentido. No repitan la historia de aquel grupo que estuvo muy cerca de la tierra prometida y regresó porque la queja se propagó como fuego. Si aún no pueden decir algo bueno, por favor, guarden silencio. Ese silencio es un abrazo que protege la fe pequeña. Es un alero donde la esperanza se cobija bajo el sol ardiente del desierto. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, aparece una mujer sunamita de gran hospitalidad, amando el ministerio del profeta Eliseo. Construyó una habitación en la azotea para acoger al hombre de Dios. Un día, Eliseo prometió un brote de vida y en el tiempo señalado ella dio a luz un niño. Años después, una dolencia súbita lo alcanzó y el pequeño exhaló su último aliento en los brazos de su madre. ¡Qué dolor! Pero ella no dejó que la aflicción se transformara en palabras de resentimiento. Colocó al niño en el lecho del profeta, ensilló su cabalgadura y partió. Cuando el siervo Gehasí preguntó insistentemente: ¿está todo bien? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien tu casa? ¿Está bien tu hijo? Ella respondió: todo está bien. No porque negara la realidad. Ella eligió hablar desde la fe. Todo está bien no es un caramelo que disimula la herida, es una entrega que abre la puerta para que el poder de Dios entre en medio del duelo. Entendió que si dejaba que los labios rebalsaran de renuncia, el corazón se agotaría antes de que la gracia llegara. Llevó su dolor ante el hombre de Dios, pidió oración y el Señor devolvió la vida al niño. Un gran milagro brotó de unos labios custodiados y de un corazón confiado. Queridos hermanos y hermanas, cuando alguien nos pregunta: ¿cómo vas?, es muy fácil desbordar un inventario cansado, trabajo lento, finanzas estrechas, salud inestable, contratiempos diversos. Nadie nos culparía por decir la verdad, pero justo cuando sobran los motivos para la amargura, más necesaria es una profesión de fe. Podemos decir: estoy cansado y todo va despacio, pero creo que Dios sigue en su trono. Él es providente, Él es mi sanador. Nada me arrebatará de su mano. Esa palabra no sustituye el esfuerzo ni obliga a Dios a cambiar sus planes por nosotros. Nos coloca en el lugar del discípulo. Colaboramos con la gracia, con una boca vigilada y un corazón que confía.
Si están en medio de la tormenta, no hablen sin cesar del tamaño de la tormenta, hablen del tamaño de Dios. Él detuvo el sol para Josué, abrió el mar rojo para Israel y sopló vida nueva sobre lo que se marchitaba. También puede romper cadenas de errores arraigados, sanar grietas del matrimonio, restaurar fuerzas debilitadas, levantar una obra que parecía apagada. Cuando nuestra palabra pasa de la queja a la alabanza, del no puedo al guíame según tu voluntad, veremos puertas abrirse donde solo veíamos un callejón sin salida. La invitación es clara: pongan un centinela en la puerta de la boca, atiendan a las tarjetas de invitación que envían hacia el porvenir cada día, no convoquen carencia, derrota, desaliento con frases deterministas. Inviten paz, alegría, oportunidad, sabiduría con una confesión sencilla y perseverante. Si un mal hábito los acompaña desde la adolescencia, no dicten sentencia. Seré así toda la vida. Digan: Señor, rompe ese hábito, pon en mí un corazón nuevo. Si estudiar se hace arduo, no se etiqueten. Soy un desastre. Digan: aprenderé paso a paso. Dame paciencia. Buscaré un buen guía. Si el trabajo parece estrecharse, no cierren ustedes mismos la puerta, no hay salida. Digan: muéstrame el próximo paso, hazme fiel en lo pequeño. Y cuando el cansancio sea tal que no sepan qué decir, guarden silencio. Silencio para no herirse a sí mismos ni a los suyos con flechas de palabras. Silencio para oír la voz suave de Dios que ordena los pensamientos. Silencio para que una oración apenas susurrada brote en el corazón. Jesús, en ti confío. Desde ese silencio nacerá la paz. Y a su debido tiempo la muralla caerá, no porque gritemos más fuerte, sino porque el alma ha sido colocada en los brazos del Señor. Creo y proclamo con ustedes las murallas que han frenado su camino y el de sus hijos están cerca de derrumbarse. Las promesas aparentemente demoradas serán desatadas cuando ajustemos nuestros labios a la fe. La sanación, la restauración y la apertura de puertas vendrán de modos discretos pero claros. Entraremos en nuestra tierra prometida, no por mérito propio, sino porque Dios es fiel. Ahora, oremos juntos. Padre bueno y misericordioso, pon un guardián en la puerta de nuestra boca. Purifica nuestras palabras, renueva nuestros pensamientos, fortalece nuestra fe. Enséñanos a guardar silencio cuando no podamos decir el bien y a confesar con valentía cuando haga falta levantar nuestro corazón y el de los hermanos. Borra las palabras que nos han hecho retroceder y libera las promesas demoradas sobre nuestra vida. Te confiamos familia, trabajo, salud y futuro. Haz que hablemos más de tu grandeza que del tamaño de la tormenta. Por Jesucristo nuestro Señor.